Hola, mi nombre es Manu Zapata Jiménez. Este video y este taller es para el Campeonato Nacional de Debate Interuniversitario en Piura 2025. Este taller es cómo construir tu sociedad de debate sin quemarla en el proceso. Eso es más que todo mi experiencia en Rhetor. No creo que sea como un manual necesariamente de cómo crear una sociedad, sino que es más que todo lo que yo quisiera ver un poco si volviera a empezar. Igual, si ustedes creen que tienen un inicio, tienen las posibilidades similares a otra sociedad que debate que conozcan o tienen alguna cercana, siempre les invito a contactar a esas personas, normalmente les van a ayudar, espero. Entonces, no tengan como preocupación por eso. Entonces, de nuevo, como algunos pasos de lo que yo haría para construir mi sociedad de debate, si volviera a iniciar, si fuéramos algunas personas y quisiéramos volverlo a intentar, ¿cierto? Vale, entonces lo primero es cómo inicio. Y para esto es importante recordar y tener como principio que tener una sociedad de debate o iniciar una sociedad de debate es un proceso que puede ser difícil, que implica tiempo, que implica buscar personas, conocer información, planear un espacio, pero también es un proceso profundamente gratificante, no solo porque puedes mejorar académicamente, porque hay otras personas viendo cómo haces tus discursos, proponiendo otras cosas, porque tienen un conocimiento específico distinto, bien sea porque vienen de carreras diferentes o porque, no sé, en sus tiempos libres e investigan sobre X cosas, sino también porque es muy reconfortante poder ir a un torneo con un grupo de personas que también es de tu universidad, que compartes diaria, pues que compartes al menos una vez a la semana, que conocen un poco cuáles han sido tus retos. Eso siempre es un proceso que puede ser lindo y si pueden intentar y se animan a construir su sociedad de debate, pues será algo que se podrá obtener. También esto es como un intento de tener algún tipo de guía en los procesos que se quieren de descentralización del debate. No todas tenemos constantemente torneos o podemos entrenar siempre así. A veces toca solamente con tu pareja debate, pero quizá en un arranque misterioso de la vida y con ganas de gestionar, pues te creas una sociedad. Entonces, lo primero y fundamental es definir la misión de ese espacio. Y lo digo porque a veces creemos que la única misión en debate es competir y ganar. Y no necesariamente, ¿cierto? No todas estamos ganando todo el tiempo. A veces podemos hacer este debate por otras iniciativas, pero siento que debe quedar claro cuando formamos un grupo, ¿cierto? Si formamos, por ejemplo, un grupo, nuestro objetivo es mejorar constantemente en lo competitivo o enfocarnos en competir en ese semestre, como pues pienso que tampoco tiene que ser algo de toda la vida la sociedad de debate va a ser así, no, puede ser por un semestre, por un año, por ejemplo, nos vamos a concentrar constantemente en competir, por lo tanto vamos a ir a todos los torneos posibles y por ejemplo si nos reunimos los fines de semana, pues no, vamos a ir a todos los torneos posibles. Eso implica que nos vemos menos en conjunto, entonces pues tiene un costo para el grupo, porque se reúnen menos, pero pues aprenden más de los feedbacks, pueden competir con otras sociedades de debate, pueden poner en práctica ciertas recomendaciones, etcétera. Entonces, eso puede ser un objetivo, como también un objetivo puede ser la formación. Como no, lo que vemos en la U es que tenemos pocos procesos de formación en oratoria, en argumentación, entonces lo primero que queremos hacer es como soltar el miedo para hablar, mejorar pues y hacer como una casi terapia de exposición en debate, de empezar a ir a algunos torneos o formarnos, por ejemplo, en ciertos temas, no sé, apenas estamos entrando a la universidad y nos damos cuenta que las mociones son sobre un montón de temas que no conocemos y a veces sin info previa. Entonces, pues quizá un proceso de formación inicial sobre temas básicos o los temas que más salen en emociones, pues puede ser lo principal en vez de enfocarnos en estrategias de debates, en estrategias de látigos, de extensiones. Y eso es bueno, también reconocer cómo, en qué momento queremos. O podemos reflexionar sobre debate y solo juntarnos a hablar sobre cómo funciona, cuáles son las discusiones en debate, qué se debería hacer o podemos concentrarnos en ciertas competencias alternas. Quizá también nos gusta la parte de discursos y si bien sabemos que es
una parte alterna, pues le podemos también dar un mayor enfoque porque, no sé, su estructura nos gusta más o es lo que nos incentivó a estar en debate. Creo que entonces es muy importante definir primero esa misión de las personas que están ahí porque es en lo que realmente se van a comprometer. Ustedes, no sé, lo que les gusta es debate competitivo y lo que más quieren es eso. Y hacen un grupo donde van a iniciar con las bases, más bases de debate o sobre aprender, no sé, como temas que ya se usan mucho en el mismo, se van a aburrir y no van a tener ganas de volver. Entonces les recomiendo tener esa misión clara en un inicio. Dos, una estructura organizativa. Cuando ya nos empezamos a juntar más de tres, cuatro peludos y queremos traer más gente, es importante tener una conversación sobre cómo se van a organizar, ¿cierto? ¿Qué van a hacer ahí? Y eso puede ir desde una discusión la más anarca del mundo, en donde aquí no van a haber ningún tipo de estructura jerárquica, venimos, damos lo que nuestro corazón nos diga que vamos a dar y está perfecto. Si eso es lo que quieren organizarse, está perfecto, lo pueden hacer, pero es importante tener una conversación sobre esto. Esa no fue mi experiencia. En Retor sí tenemos como una estructura en términos de roles. Em, entonces voy a hablar un poco de ellos, de esos y de los que también he visto que hay en algunas sociedades de debate. Entonces, estos roles son buenos, esta estructura organizativa es funcional porque lo que nos permite es dividir responsabilidades y garantizar que todas las partes están cubiertas. Eso a veces es difícil y a veces el director académico es el director administrativo y a la vez es el de redes porque pues no somos muchas. Pero no se trata de que haya una persona en cada rol necesariamente, sino que pueden haber más o el punto es reconocer que estas tareas se deben o sería bueno, deseable tenerlas. O al menos haberlas identificado, como que son tareas que podemos ir teniendo. No necesariamente que tenga que haber una persona en cada cosa, si no se cae, no, en Retor, por ejemplo, por mucho tiempo solo tuvimos académico, administrativo y redes. Entonces, ¿qué era lo que se nos permitía en ese momento? Pero como está en la diapositiva, pues vamos a ir un poco con cada uno. Puede ser bueno tener una directora administrativa. Normalmente la directora administrativa se encarga de funciones como revisar como cuáles, por ejemplo, no sé, son los requisitos de la universidad, cómo se tienen que actualizar los datos, el manejo del correo si tienen institucional, un correo normal, el contacto, por ejemplo, a veces con las directivas de la universidad, se deben solicitar apoyo económico, se quieren realizar una actividad, como ese primer relacionamiento o ese conocimiento pues sobre, como por ejemplo, las cosas. em, digamos que es un poco ese rol. Una directora académica que se encarga normalmente de buscar el material que se va a tener, como los recursos que podemos investigar, dónde se encuentran esos videos, cuáles son los materiales, qué vamos a hacer en las sesiones, cuáles van a ser las estructuras de esas sesiones. Es un poco lo que podría hacer una parte logística que busca el salón donde nos vamos a reunir, que busca, por ejemplo, no sé, otras personas de sociedades, que organiza los materiales que necesitamos, que consulta con la universidad si, por ejemplo, hay proyector, si hay que movernos de salón, etcétera, ¿cierto? Una persona de redes que suele, pues a mí me parece que es muy importante porque puede como ir contando los logros de la sociedad o puede hacer ciertos tips sobre debate, pero suele ser muy funcional ir organizando una red, pues un Instagram, lo que sea, porque funciona mucho para nuevas personas miembros, que a veces no quieren entrar en ese semestre, quieren entrar en el otro. Siguen viendo el Instagram y encuentran nuevas convocatorias, o también sirve mucho si su universidad también tiene redes, como etiquetarlos en los logros que ustedes van teniendo, suele dar visibilidad, por ejemplo, en la facultad que ustedes estén, etcétera, suele ser muy bueno para ir posicionándose dentro de la universidad y luego tener mucho más apoyo o al menos que les puedan invitar a otras actividades. Una persona en la tesorería por si ustedes manejan dinero. No necesariamente lo tienen que hacer. No es como que necesariamente tengan que recoger recursos constantemente. Pueden librarse de esa responsabilidad. O sea, a mí no me gusta manejar plata conjunta, pero pues si se organizan y si creen que les puede servir para tener distintas actividades, pues una persona que se encargue de eso, que muestre que utilizó el dinero,
y suele ser una buena idea. Y una persona en equidad, no necesariamente como que resuelva todo lo que está pasando, yo creo que deben haber muchos más mecanismos de resolución de conflictos que una persona que los guíe, pero puede ser muy bueno para, por ejemplo, estar más atenta en el manual, recordarnos cuáles son nuestros atributos, nos puede ser talleres, o puede también encargarse de conseguir talleres o acercamientos por parte de otras colectivas que nos den un taller, por ejemplo, sobre género, sobre eso, resolución de conflictos, sobre manejo emocional. Y no solamente necesitamos talleres sobre cómo ser látigo, sino que si se consiguen, por ejemplo, no sé, con la psicóloga, la universidad, con bienestar de la universidad, un taller sobre manejo de emociones en estos torneos, pues súper bien, como que también es un rol que puede encargarse de eso porque pues, la directora académica sería un poco más complejo. Am, Recomendaciones sobre estos roles. Uno, que haya un documento escrito sobre cuáles van a ser las funciones. Mm, Se pueden mezclar, pues, si ustedes le quieren poner a la persona de redes, que hable con las directivas, porque la persona de redes es la más carismática del mundo y con esa persona no hay problema, o sea, no es como un manual estricto. Pero puede ser, es muy bueno tener en algún documento a las que todas las personas puedan acceder en qué compromisos quedaron. Y eso también sirve como precedente, ¿cierto? Cuando entra una nueva persona, ya sabe quién tiene eso o quién le puede indicar si necesitan hablar con alguien, si necesitan mandar una publicación, si tienen una idea de una organización, suele ser más fácil cuando sabemos a quién y quién tiene esas responsabilidades. Am, Dos, le recomendaría que sea algo rotativo. Creo que cuando siempre hay una misma, a ver, hay un mundo ideal donde ustedes tienen un entrenador, una entrenadora, una profe que les puede dar todo y ustedes no cambiarían por nada ese mundo a esa directora académica. Déjenla, todo bien. Pero la mayoría de veces no es así. Entonces es bueno tener mecanismos para rotar esos roles, para que otras personas los vayan conociendo e incluso puede ser bueno tener no solamente como esa persona que es súper buena haciendo, no sé, por ejemplo, logística, sino que también vaya con otra persona que no tiene tanta experiencia, así vaya aprendiendo el rol y luego pueda rotar fácilmente a ese espacio. Entonces puede ser bueno tener eso en cuenta, o al menos es algo que hemos intentado hacer en Recto. Bueno, en segunda medida, aspectos legales y administrativos. Bueno, pasos básicos. Registro oficial, y esto importa porque formalizar la sociedad en la universidad que ustedes estén les abre muchas puertas a recursos institucionales. Bueno, primero porque necesitan una institución normalmente para debatir se muda, por ejemplo, pero también porque tener reconocimiento en la universidad permite a veces que uno pueda vincularse con proyectos de bienestar, tener espacios, por ejemplo, en las ferias estudiantiles y así les conoce mucha más gente. Y bueno, siempre es bueno tener una relación al menos medianamente cordial con esas directivas. Bueno, registro oficial. ¿Qué les recomiendo aquí? Uno es investigar y seguir los procedimientos como locales según sus universidades, comunidades. ¿Cómo funcionan a veces? A veces funcionan como grupos estudiantiles, donde yo solamente necesito, por ejemplo, llenar una base de datos. Entonces, si hay una categoría, por ejemplo, de bienestar en tu facultad o en tu universidad, se comunica que quieren crear un grupo estudiantil, pueden hablar con otros grupos estudiantiles para ver cómo ha sido su proceso de formación. Usualmente se necesita a una profesora o a alguien que esté pendiente del proceso, entonces consíganse a alguien por ahí o vayan hablando como profesores que quizá les gusten estos cursos. Y también hay un mundo donde se consiguen a una profe o un profe que más que todo pone su nombre, aunque no esté muy presente, pues no importa, en un inicio puede ser bueno como para al menos empezar. Pero también hay semilleros de investigación, por ejemplo. Esta es una figura que tenía otra sociedad de debate de Medellín, que era la UDA, que tenían que ser como procesos, sí, como proyectos, digamos, de investigación sobre debate o mostrar como esos avances o esas conversaciones que se tienen alrededor. Si esa es una figura que existe en su universidad, pues también la pueden evaluar y tienen que evaluar, por ejemplo, qué requisitos les piden, si tienen que hacer publicaciones, si tienen que hacer algún tipo de investigación. Es bueno saber cuáles son las posibilidades para registrarse
en la universidad y también qué compromiso les ponen y saber cuál puede ser una figura que les beneficie más a las personas que están iniciando. Em, Dos, estatutos y reglamentos. Esto funciona un tiempo en la sociedad en la que yo estoy. Digamos que ya no los usamos tanto, pero sí he visto en sociedades que funcionan. E incluso les voy a compartir en la descripción de este video. Este es mi momento más youtuber del mundo. El estatuto de la USFQ, que nos lo prestaron, lo podemos ver un poco, pero a veces lo que funciona es que es un documento donde están las reglas básicas de ese funcionamiento y nos permite tener procedimientos para resolución de conflictos internos y que nos permite recordar tener políticas inclusivas. Aquí entonces vamos a ver un poco de cómo podría ser un estatuto, igual lo van a poder ver en el link que les voy a compartir, pero funciona como esos manuales de procedimiento. Yo tengo dos pensamientos sobre esto. Uno, puede ser muy funcional para tener esas reglas claras, la gente sepa a qué llega, qué puede hacer, qué no puede hacer, cómo se hace. A veces puede ser un poquito complejo para iniciar un espacio, ¿cierto? Donde las personas sí tienen un incentivo para querer estar, pero todavía no han obtenido mucho de ese espacio o se sienten muy cómodos, entonces un montón de reglas pueden ser un poquito complejas. Ya si ustedes decidir y tener una conversación interna con lo que quieran hacer eso. Pero sí es muy importante que se piensen cómo funciona el manual de equidad, que lo lean y que identifiquen qué políticas como medidas inclusivas es importante tener en su espacio. Porque creo que muchas de las cosas que rompen sociedades de debate es que se hacen ambientes hostiles, que se hacen ambientes donde todo es competitivo y nos tratamos mal porque así mejoramos y ya. Y eso siempre es muy duro y es reconocer que somos un montón de personas con un millón de problemas, con un millón de traumas de infancia, que llegan a un espacio y que tienen que ganarle al otro por medio de argumentos. Y eso siempre genera espacios que pueden tener mucha tensión. Entonces, recordar los atributos protegidos, recordar que hay que tratar a la otra como un ser humano, es más importante de lo que a veces uno piensa. Yo creo que en algunas sociedades se nos olvida eso, se nos olvida tener como talleres sobre equidad y se genera un espacio donde no es cómodo estar y creo que eso también responde a porque a veces pocas mujeres, disidencias, etcétera, no hacemos tanta parte de sociedades de debate. Entonces, bueno, creo que eso es importante tener en cuenta si quieren ser un gran lugar, si no, ustedes decidir. ¿Qué puede tener un estatuto que puede ser útil para ustedes tenerlo? Uno, denominación o ámbito de acción, cómo se llama su sociedad de debate, por favor pónganse un nombre cool, porque yo personalmente estoy cansada de sociedad de debate de la universidad. Pónganse un nombre cool. No es muy común, suele a veces en tener el nombre de la universidad ayudar a que les identifiquen más, quizás estratégicamente es más funcional, pero yo soy fan de tener un nombre distinto. Los objetivos que quieren lograr, lo que les decía ahorita con la misión, la estructura organizacional que pues la pueden elegir. También les recomiendo que intenten buscar ser más o menos o lo más horizontal que puedan porque siento que a veces eso puede aburrir a las personas de estar en un espacio ya tan jerárquico como la universidad, donde hay profesores, donde hay esas directivas, llegar a un grupo estudiantil donde también hay una persona que yo no entiendo por qué me está mandando, etcétera, puede hacer que incluso estratégicamente no sea muy bueno. Entonces, ténganlo en cuenta. Pueden, no sé, tener una asamblea general, una directiva, unas comisiones, eso lo pueden ir dirigiendo en esa estructura organizacional, derechos y obligaciones. Algo que puede ser complejo al tener una sociedad de debate es el término, por ejemplo, de la asistencia y las demás miembros que, pues, los demás miembros que tienen. Porque a veces quien eligen como directivo, académico, etcétera, tienen muy claras sus responsabilidades, pero las demás personas empiezan a querer como solo venir y tener una sesión, ¿no? Yo creo que en sociedades donde de pronto no se tiene a una persona administrativa y académica que siempre está y tiene ese rol y que puede tener todas las sesiones, es mejor tener obligaciones mucho más repartidas, que más personas puedan aventurarse a un taller y eso para lo que sirve es
como para que luego puedan ser directoras académicas, no les dé susto dar talleres, sepan dónde encontrar el material, se hayan pensado temas de talleres. Entonces, en obligaciones pueden pensarse bien, no solamente en las obligaciones y deberes como de estas como liderazgos o principales roles, sino de todas las personas que van a ser parte. Si deben llevar, no sé, el resto lo llamamos, por ejemplo, noticias. Entonces, ¿quién tiene esa responsabilidad? ¿Cada cuánto? Esto puede ser ese documento de Word como el que está basado en el ejemplo, o puede ser, no sé, un Excel con esas actividades claras. Lo que les sirva mejor, lo que les parezca más claro para iniciar. Deberes de los órganos de gobierno, si existen, si no, pues las obligaciones de todas las personas. La gestión financiera. em, si van a buscar presupuesto, esto quizá no tiene que quedar como para siempre así, pero en gestión financiera piénsense si van a querer reunir o no dinero, si lo van a hacer en conjunto, si hay disposición para hacerlo en conjunto, y para qué destinación va a ser usualmente lo que recolecten, ¿cierto? Si lo van a usar para torneos, para pagar a una persona que les entrene o les dé algún taller, si lo van a usar para pasajes, porque, no sé, las personas no pueden llegar a las sesiones de la sociedad de debate, entonces lo van a usar para, pues, para los pasajes para el transporte de ciertas personas, o lo van a usar para comprar un pendón, para comprar camisetas, lo que quieran, ¿cierto? Como que es bueno saber para qué o qué objetivos tienen financieramente en la sociedad y cómo piensan reunir esos fondos. Si ustedes tienen mucha plata y la van a poner así, o si, por ejemplo, tienen que hacer, no sé, algunas ideas pueden ser como rifas, pueden hacer una fiesta por fondos. En Bogotá, yo sé que varias sociedades lo han hecho, entonces suele ser funcional. Em, También como vender algún alimento en la universidad, aquí se le diría como montar una chaza. Em, Pueden tener distintas estrategias. Lo único que yo les digo es que eso tiene un costo en términos de energía y tiempo. Entonces, a veces planear eso, como una fiesta por fondos, es saber dónde vamos a hacer la fiesta, cómo la vamos a hacer, o en la rifa que te pongas a vender en efecto las boletas o los números. Entonces, es bueno como hablar con todas las personas que pertenecen a la sociedad, si se va a hacer, si hay compromiso, cómo se va a hacer y qué medidas, pero pues para buscar financiamiento. O también pueden buscar personas que patrocinen. Por ejemplo, si en su ciudad conocen alguna organización o algún, no sé, si se quieren involucrar con algún político, si sirve, si es funcional, quiénes son, mandarles cartas, mandarles cómo ha sido el funcionamiento, qué quieren lograr, qué es debate, cómo funciona su organización. También tener una persona que pueda ir haciendo eso o buscar ese financiamiento, si les parece útil, si conocen organizaciones en su ciudad, yo les diría que no descarten esa opción, que igual reconozcan lo que puede implicar ese relacionamiento, pero si les parece, pues de nuevo es una decisión y tenganlo como presente. Código de conducta, qué se puede hacer, qué no se puede hacer y qué consecuencias a nivel proporcional tienen. Y eso no solamente como en casos graves, sino cosas como la asistencia, ¿cierto? Como si la asistencia importa o no. Si la asistencia implica que yo no puedo ir a torneos o si la asistencia implica am, que yo tengo que dar un taller extra. Siempre tener esas cosas puede ser claro, debe ser muy claro y yo creo que esa parte de cómo asistimos y las responsabilidades que tenemos, siempre debe ser claro qué pasa si no hacemos esas cosas, como si no voy a poder tener financiamiento en la U, si no cumplo con X o tal responsabilidad. Eso debe ser siempre muy claro y de ahí se pueden inspirar en los distintos modelos en las sociedades. Yo conozco sociedades que tienen incluso una fórmula para medir entre qué tanto tú vas, si vas a sesiones, si ganas, si no ganas, y eso te da puntos, por ejemplo. Em, Eso les puede ayudar, por ejemplo, para formar parejas para torneos, o también pueden hacerlo según las personas se sientan cómodas con una u otra. Yo creo que eso empieza a ser a definir cómo se quieren organizar, pero pero hay muchas opciones, ¿cierto? Pueden dejarlo a la libre organización de las personas, pueden hacer un mini torneo para definir quién va con quién y que sumen puntos.
depende mucho de su visión de cómo se deben hacer las cosas, cómo se deben organizar las personas, pero digamos que todo eso iría en esa definición de qué van a hacer en la sociedad. Igual no se asusten si no empiezan a tener todo definido, pero que sepan que son conversaciones que inevitablemente van a llegar cuando tienen una sociedad de base. Y bueno, y por último, reformas al estatuto, ¿cierto? No somos infinitas, no vamos a estar probablemente toda la vida en esa sociedad y es importante saber cuándo se cambia algo. En especial porque hay que tener cuidado con que las cosas no se empiecen a cambiar a beneficio. Por ejemplo, si hay una persona que normalmente tiene mediano poder, tiene mucho poder en la sociedad y ha estado faltando. Y, por ejemplo, una de las reglas es que tienes que asistir al 70% de las sesiones para pedir financiamiento. Entonces, la persona, porque mucha gente le cree en la sociedad, dice como no, lo mejor es cambiarlo porque la asistencia es una imposición de no sé quién. Claro, esto va a ser problemático y probablemente va a generar inconformidades dentro de la sociedad, pero va a ser muy difícil que la gente diga que no, si es una persona que suele tener poder o que es reconocida o que tiene más experiencia. Entonces, tener claro cuándo se pueden cambiar esas reglas es bueno. Por ejemplo, no sé, cada semestre, cada que se inicie un semestre, revisamos las reglas que tenemos para ver si nos funcionaron o si no nos funcionaron, ver qué pasa con la gente que entra nueva, si podemos seguir teniendo asistencia, porque no sé, este semestre digamos que hay, no sé, problemas en la ciudad o está más difícil la movilidad, entonces no vamos a poder ver tanto la asistencia. Y si no, que vamos a ver si asisten más a torneos virtuales. Eso también puede ser una posibilidad. Y yo sé que hasta ahora esto puede ser un poco como muchos posibles casos, como muy casuístico, pero es lo que suele pasar, ¿cierto? Como que a veces se presentan imprevistos o situaciones en esas sociedades, digamos que esas son algunas de las que yo he visto o he vivido, entonces se la ponen pensando, por eso digamos que es una base. Ahora, em, funcionamiento. ¿Cómo hacemos para hacer crecer la sociedad? Somos tres, cuatro peludos, necesitamos más personas. Am, esta va a ser la versión de alguien medio tranqui, donde em, la gente que entraba en Retor y normalmente ya voy a explicar cómo funciona, pero hay varios modelos, ¿cierto? Hay modelos, por ejemplo, donde se hacen convocatorias y se hace como un proceso de admisión a las sociedades, entonces las personas tienen que ir, presentar talleres o competir entre ellos y quien gana entra y quien no gana no entra. Bueno, esas son formas. Yo las que he hecho más que todo son las siguientes. Em, Organizar sesiones abiertas al público. Esta digamos que no sé, no la he hecho tanto últimamente, pero en algún momento sí se hizo y era muy importante. Sobre debate, sobre argumentación, sobre, no sé, falacias, como temas que les puedan servir a la comunidad universitaria. Eso les permite dos cosas. Primero, la visibilidad institucional, pero dos, que más personas les parezca interesante y en especial les vean sus habilidades. Creo que es muy bueno y uno le empieza a creer a alguien que al menos sabe hablar, que sabe explicar algo y empiezas a ver cómo eso es útil para tu vida cotidiana. Entonces son personas que normalmente no les interesa tanto necesariamente competir, pero empiezan a ver ese espacio como una oportunidad para mejorar en esas habilidades. Entonces, pueden organizar una sesión sobre un tema interesante, sacar un flyer, sacar una imagen, pedirle a la universidad o a páginas de la universidad que las publiquen y que asistan personas, busquen su salón, un espacio puede ser abierto y ahí dar la sesión. Participación en ferias estudiantiles. Yo creo que esto, por ejemplo, en Reto nos ha servido un montón y es en las ferias, por ejemplo, de inducción a estudiantes. Esto lo tienen que ver a inicio de semestre y suele ser bueno hablar, depende si ustedes son una sociedad de una sola facultad o quieren abrirse varias facultades. Retor, pues hay gente de la carrera que quiera entrar. Entonces lo que se hace es ir a cada una de las facultades, hablar con bienestar o con la parte administrativa de esas facultades y preguntar si se puede estar en el proceso de admisión, si podemos hablar en un momento. Entonces, presentar al grupo estudiantil, presentar cómo se pueden unir, las redes, qué se hacen, y ahí pueden obtener, como pueden permitir que más personas entren. Yo creo que siempre hay un loquito dispuesto a entrar a debate.
Em, entonces puede ser un mecanismo, pero hay que ser muy organizados en ese proceso de interacción con otras facultades o estar muy pendientes de las fechas de inducción porque a veces se hacen una semana, por ejemplo, antes de iniciar clases. Entonces hay que estar preguntando con tiempo. Organización con otros grupos estudiantiles. Puede ser bueno tener mapeado otros grupos estudiantiles y hacer actividades conjuntas. Por ejemplo, si un grupo estudiantil, no sé, de movimientos sociales, su universidad va a hacer un cineforo, entonces ustedes pueden proponer hacer un debate luego del cineforo, a favor o en contra, un debate de cámaras altas, por ejemplo y presentar al grupo estudiantil. Eso puede ser útil dependiendo de qué tanta vergüenza uno les dé, pero puede ser útil para mostrar el grupo estudiantil y también trabajar conjuntamente con otros grupos es bueno porque eso también abre a otras actividades que no solamente son debate competitivo, sino por ejemplo ir a ferias de libro, hacer talleres en la universidad, abrir espacios, por ejemplo, en mi universidad se abrió algo como Leo, que es para ayudar a estudiantes de primeros semestres en actividades, por ejemplo, de oralidad. Entonces, siempre hay como una oportunidad de también expandir el grupo estudiantil a no solamente debate parlamentario. Bueno, esas pueden ser algunas de las opciones. No, también pueden ir pasando, por ejemplo, en algunas clases si se los permiten, pero en especial estas ferias del primeros semestres suelen ser más fácil, como que más gente pueda entrar. Para esto hay que tener muy claro y tener muy claro construir como esas reglas o cómo eso es un espacio seguro para que las personas entren y tener en cuenta como esos primeros talleres sobre equidad para generar un espacio que sea ameno, pero también depende mucho del mensaje que ustedes quieran dar a esas personas que van a entrar. Como decía al inicio, si va a ser un espacio para soltar el miedo e iniciar, o si es un espacio para gente loquita que quiere ganar. Entonces, suele ser bueno saber. Puede tener matices, claro, pero normalmente uno se termina llevando hacia un lado a otro. Y esto nos lleva a otra discusión, y es qué hacer con la gente que empieza a entrar. Yo pues he visto dos mecanismos, pueden haber más, pero uno en Retor teníamos un proceso formativo que se llama Retor B. Entonces las personas entran y hacen todo un semestre de Retor B, para lo cual hay una persona que se encarga de ese proceso, que no necesariamente es la directora académica, porque la directora académica está con el proceso, digamos, principal. O sí, como de las personas que más llevan tiempo. Entonces, en este segundo proceso, que sería, por ejemplo, lo que sea B, entonces es un proceso inicial, que es debate parlamentario, cómo se hace, pueden tener algunas actividades de oralidad, algunas actividades para empezar a soltar el miedo, para ver realmente a quién le gusta y a quién no, y como un proceso base de formación para que no lleguen, por ejemplo, a un taller sobre mecanización y no tengan ni idea de qué está pasando, o para que vayan, por ejemplo, a torneos de personas novatas que apenas lo van conociendo, puede ser bueno tener un espacio formativo. Eso tiene un costo, ¿cierto? Que es otra sesión a la semana más, que alguien lo tiene que preparar. Puede ser bueno tener varias personas que lo preparen, pero también tiene sus beneficios. Es que realmente la gente en serio no entra tan perdida a los procesos que ya se tienen y también implica que no hay que repetir tantas veces, porque las personas no tienen que vivir tantas veces como el proceso de cero, entonces no hay como ese costo, entonces suele ser un proceso que ha funcionado por mucho tiempo, por ejemplo, en mi sociedad de debate. Y también pueden tener, por ejemplo, programas de mentorías, donde una persona en la sociedad acompaña a una persona que es novata en los procesos, ¿cierto? Que explique cómo que es eso del power matching, que le explique cómo son los torneos, que le muestre links. Em, entonces, esos programas de mentoría también suelen ser funcionales, solo que implica mucho qué tiempo tienen las personas para organizarse. Y a veces es bueno tener solo un grupo, pero en ese proceso de mentoría también pueden pensarse otras cosas. Por ejemplo, en términos de afinidad con esa persona, o si ya sabemos que a otras personas les gusta ser más, no sé, extensionista, entonces una persona que normalmente haga este rol, de pronto le puede funcionar más en ese proceso de mentoría. Igual puede ser como uno de esos procesos. Entonces, digamos que esas son algunas ideas de cómo integrar personas nuevas y cómo atraerlas. Ahora, desarrollo de los programas de entrenamiento. Quizá no somos Duarte. Yo no he sido Duarte en mi sociedad, quizá no, pero podemos fingir serlo.
Entonces, es bueno establecer módulos en términos de qué se va a tener en las sociedades y aprovechar la cantidad de material que ya está grabado de talleres. Yo creo que eso es muy importante. Verlos, podemos hacer nuestros propios talleres con base en eso para no tener que poner un video y sentarnos a verlo, o lo podemos ir pausando, podemos ir haciendo comentarios, pero para eso necesitamos establecer cuál va a ser ese orden que puede ir variando, pero al menos tener, no sé, una contextualización de debate, formato de debate, estrategias por cámaras, tipos de emociones, temáticas y conocimiento específico. Y ahí vamos a ir haciendo módulos de lo que podría ser los procesos de entrenamiento. Entonces, ahí hay que definir algunas cosas. Uno, definir si va a haber una persona que entrene porque, no sé, ya tiene más experiencia o nos vamos a ir rotando según el conocimiento que tengamos. Quizás esa persona que tiene más experiencia puede dar todos los talleres sobre estrategia, sobre debate y las demás personas pues tienen otros conocimientos y ahí yo les recomiendo aprovecharlos y pueden dar talleres sobre esas otras cosas que conocen, que a veces son conocimiento específico, que puede servir para ir armando un case file, por ejemplo, o que sirve para ir teniendo contexto de las emociones. O podemos buscar, una persona se puede encargar de buscar los videos y repartirlos, por ejemplo, con las demás personas y esas personas verlos y generar sus propios talleres. Entonces, así pueden ir definiendo como si una sola persona se va a encargar de eso o cómo lo pueden ir rotando según las habilidades de las personas que van entrando o que ya estaban. También pueden invitar a otras personas con experiencia. Por ejemplo, si ustedes ya tienen sociedades cercanas, pueden ver si pueden asistir a uno u otro entrenamiento, si pueden venir a dar algunos talleres, o por ejemplo, si necesitan un taller sobre algo en particular, no sé, juntarse con algunas otras sociedades de debate y pues buscar una persona si les puede dar un taller, pero pues también reconocer que hay ya personas dentro del circuito que tienen un montón de conocimiento, que ya han un montón en esto y que, por ejemplo, dan entrenamiento, pues dan entrenamientos y se puede recoger una cantidad de dinero y ver de pronto talleres específicos que se necesiten, pero primero búsquenlos en internet, que hay muchos. Y entrenamiento conjunto con otras sociedades. No tienen que ser ustedes solas. Si están iniciando dos sociedades y pueden encontrar, verse en una universidad o en la otra, o tener algunas sesiones virtuales y otras presenciales, suele ser muy útil para ir organizando el desarrollo de esos programas de entrenamiento. También suele ser bastante útil ir a varios em, torneos, pero quizá no todas las personas pueden ir a esos torneos. Pero puede ser bueno, por ejemplo, que las personas que no están yendo al torneo vean a las personas que sí, escuchen algunos de sus debates, se den retroalimentación. Pueden ser ideas que les pueden funcionar cuando no todas las personas tienen una pareja o realmente pueden estar en todas las rondas porque, no sé, tienen trabajo o tienen otras actividades. Y ya, pues terminando, organización de eventos y participación en competencias. Algo que les puede servir, uno, es intentar tener torneos internos cuando ya tengan una cantidad de personas que sea un poco más amplia. Mm, Quizá separar cada tanto 2 días en vez de uno a la semana y tener un pequeño torneo interno. Esto suele ser funcional para ir probando distintas parejas o probar una pareja que ya esté consolidada, por ejemplo, para algún otro torneo que pueda ser importante. Yo siento que a veces estos torneos internos solo se suelen hacer como para tomar decisiones difíciles, pero también se pueden hacer en otros momentos para practicar, no siempre tiene que ser para ya escoger parejas o para ya ver bien qué van a un torneo. Torneos externos, y para estos torneos externos es muy importante ya tener cosas claras como reglas sobre representación, quiénes van a ir, cómo se define qué personas van de juezas. Hay ocasiones donde ya hay gente que le gusta ser jueza, la mayoría de veces no. Entonces, tener reglas claras sobre quién va, si hay un proceso de eso como de debate, si se suman puntos, si nos vamos turnando, si ya se define quién va para jueza en tal torneo y quién para tal. Entonces, tener claro si depende de la asistencia, si no, y cómo se van a conformar esas parejas. Eso es muy importante para los torneos externos y para esa organización de eventos. Am,
Y en especial si pueden empezar a postularse a equipos académicos, yo también les recomendaría mucho esto, porque lo que funciona mucho es para que al menos ciertas personas de la sociedad vayan aprendiendo y luego se puedan montar su torneo interno, ¿cierto? Luego si puedan, no sé, si alguien ya va aprendiendo a tabular de manera local, si alguien ya va aprendiendo sobre discursos, y eso también, como esa experiencia en equipos académicos, así sea como aprendices, les puede ir sirviendo para ir consolidando, porque a veces empezamos a debatir en la sociedad el debate, pero por ejemplo no hay quien nos juzgue. Entonces, siempre es bueno como ir aprendiendo sobre eso e ir mejorando. Lo último que tendría para decir es como los retos emocionales que yo creo que conlleva iniciar una sociedad de debate y ser la persona líder en esto. Uno es lo difícil que es entrenarse a sí misma y tener una sociedad de debate. Siempre es un costo bastante complejo porque mientras creas estatutos, vas y hablas con la universidad, piensas en talleres, pues te podrías estar entrenando perfectamente. Entonces, es a veces difícil de lidiar con esto porque una puede sentir que se está estancando un poco em, porque no puede dedicar tanto tiempo para entrenar. Y yo creo que se puede sortear este sentimiento de algunas formas. Primero es asumir que en efecto hay un costo en términos de entrenamiento, aunque siendo realistas la mayoría de veces uno no usaría ese tiempo necesariamente para entrenarse. Em, pero creo que es ver lo importante de esa sociedad de debate, como en serio el apoyo que puede tener, bien sea en forma emocional o incluso de manera utilitaria, como incluso de cómo pueden ser más personas buscando información, consiguiendo talleres, entrenándose a sí mismas, o desde también la parte de verdad lo que hace el apoyo emocional y que un torneo no se basa solamente en cuánto conocimiento tengo, sino en si me pueden dar un abrazo después de ronda, si tengo apoyo emocional. Hay otras personas contándome, por ejemplo, lo que saben, calmándome, etcétera. Entonces, yo creo que es apreciar también esas cosas que traen la sociedad, también reconocer que hay otras formas en las que yo me puedo ir entrenando, que yo puedo, por ejemplo, identificar las habilidades que yo también quisiera adquirir y priorizar también algunos de esos temas en la sociedad de debate y ver antes que se puede hacer de manera conjunta. Si lo que a mí me falta es estrategias, por ejemplo, para ser extensionista, no es pensar como que ahora yo me tengo que entrenar sola o no sé qué hacer con mi tiempo, sino que más bien puede ser un tema crucial en la sociedad de debate y que varios pueden buscar esos talleres y o que podemos hacer más actividades sobre extensionistas o que puedo buscar sus consejos y ver cómo lo hacen esas personas o que nos podemos dividir, ver debates y encontrar las estrategias que tienen. Entonces, como antes ver en lo colectivo cómo se responden también a esas individualidades, ¿cierto? Que pueden ser antes mejores estrategias, que me puede traer un equilibrio. Y yo creo que otra recomendación que pienso mucho es como, mm, en especial creo que esto nos puede pasar más a personas que nos identificamos como mujeres y es como esa sensación de ir maternando a la gente por ahí. Y yo creo que es recordar que es un espacio que se quiere conformar porque uno sabe que pueden encontrar algo importante en debate, pero recordar que todo tiene su tiempo, nada dura para siempre y que lo importante es que las personas vayan también adquiriendo esas habilidades que una ya ha conseguido y que se prueben en distintos roles, que nos dividamos tareas, así no salga todo como esta persona lo haría, pero que es muy importante que todos vayamos construyendo un espacio colectivo, ¿cierto? Entonces, permitir que las demás personas se tomen los espacios, puedan traer sus ideas, puedan tener injerencia, puedan hablar con directivas, esa división de tareas siempre ayuda mucho a sostener una sociedad de debate y que todas las tareas no terminen recayendo en una sola persona, que a veces no necesariamente es porque recaigan todas en esa persona, sino porque pues se cree que esa persona tiene más experiencia, entonces no hay como esa visión de que todas las personas también tenemos algo que aportar y algo que hacer. Alguien por allá dirá que no y que todo debería ser más fascista, pero yo no creo eso, entonces le recomendaría eso. Am, y que puede ser bueno tener mecanismos para recompensar esa labor formativa.
como recordarle a las personas que están dando talleres, ayudarlas o siempre ver, por ejemplo, quién está teniendo ciertos roles y permitirles tener algunos descansos, tener algunos beneficios, por ejemplo. Esto siempre creo que puede ser positivo. Y buscar también ayuda en personas en las distintas sociedades, como a mí, si alguien está creando una sociedad de debate y quiere hablarme realmente sobre esto y necesita apoyo emocional, yo, por ejemplo, y sé que muchas personas en el circuito, incluso si no hay tanta confianza, estarían dispuestas a hacerlo, solo que creo que a veces nos da vergüenza acceder a estas personas o buscarles. Entonces, también un espacio para, pues muchas queremos que haya una descentralización de ese debate y que más sociedades estén creciendo, entonces por ahí estamos y nos pueden preguntar. Y bueno, creo que esto sería todo de esta mini guía. Les dejo el enlace con los estatutos y siempre muy abierta si necesitan algo, si tienen dudas o si se enfrentan a un nuevo reto. También siempre depende de qué métodos les guste más. eh, Pueden preguntarles a gente que también les ha funcionado en sus sociedades. Y ya, gracias.